El sol apenas despuntaba sobre la Ciudad de México, pintando de naranja los vidrios de los edificios altos, cuando el murmullo de las sirenas rompió la quietud del amanecer. En las calles, el aire olía a café recién hecho y a gasolina, y en las pantallas de los noticieros se repetía un mismo titular: rumores de un atentado en Culiacán. La nación amanecía inquieta, y entre los pasillos de la Secretaría de Seguridad, un nombre volvía a resonar con fuerza: Omar García Harfuch. Dentro de su oficina, Harfuch observaba el mapa desplegado sobre la mesa. Líneas rojas cruzaban el territorio de Sinaloa, marcando rutas, nombres y fechas. Su rostro, sereno pero tenso, reflejaba la carga de años enfrentando un enemigo que parecía no tener rostro. No era solo el jefe de seguridad nacional, era un hombre que conocía la delgada línea entre el deber y el sacrificio. Una asistente tocó la puerta. «Señor, el informe de inteligencia acaba de llegar», dijo con voz contenida. Harfuch asintió, tomó el sobre y lo abrió con calma. Dentro, 3 fotografías borrosas mostraban rostros endurecidos, miradas sin expresión. En cada una, un alias: el Cholo, el Gavilán y el Cuate. Los 3 estaban ligados a el Güero Palma, viejo capo sinaloense cuyo nombre seguía inspirando temor. La nota era clara. Los hombres se encontraban en las afueras de Culiacán preparando algo grande, un atentado. El objetivo aún no estaba confirmado. Harfuch cerró los ojos un segundo, respiró profundo y murmuró para sí: «Otra vez Sinaloa. Nunca termina». Antes de continuar, una voz interior le recordó por qué lo hacía. No era ambición ni gloria, era la promesa de un país más seguro, aunque eso significara cargar con el peso de las sombras. Suscríbete al canal si te apasionan las historias reales de valentía y justicia en México. Aquí contamos los hechos que marcan nuestra historia. El teléfono vibró. Era Marina López, analista de inteligencia. «Director, tenemos información fragmentada de Culiacán. Interceptamos mensajes entre operadores del Grupo de Palma. Hablan de una visita oficial y de 3 encargados. ¿Fechas? Mencionan esta semana. Parece algo inminente». Harfuch se apoyó en el escritorio. La tensión en su mandíbula revelaba el peso de las decisiones que lo esperaban. Sabía que si esos rumores eran ciertos, el país estaba a días de un caos. En la calle, los autos comenzaban a llenar los bulevares, y el murmullo urbano se mezclaba con el eco distante de helicópteros sobrevolando la capital. Afuera, todo parecía seguir su curso normal. Adentro, el tiempo se detenía. «Marina, quiero todos los reportes en mi mesa en 1 hora. Vamos a verificar cada nombre, cada ruta y cada llamada», ordenó. «Entendido, señor. Pero si esto es lo que parece, no tenemos mucho tiempo». La línea se cortó, dejando un silencio espeso. Harfuch miró de nuevo las 3 fotografías. Sabía que detrás de esos rostros había algo más que simples sicarios. Había un mensaje, una declaración de poder. El amanecer había terminado. El día apenas comenzaba, y con él, una cacería que pondría a prueba su liderazgo, su valor y la lealtad de quienes lo rodeaban. El reloj marcaba las 9 en punto, cuando Harfuch entró en la sala de reuniones del piso 11. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa, apenas interrumpida por el zumbido de los proyectores y el tecleo nervioso de los analistas. En la pantalla, un mapa de Sinaloa titilaba con puntos rojos dispersos. Marina López esperaba de pie, sosteniendo una carpeta gruesa entre sus manos. «Director, los mensajes interceptados provienen de 3 dispositivos distintos. Las rutas coinciden con zonas controladas por células del Güero Palma. Mencionan la entrega y la limpieza del camino. No sabemos a qué se refieren exactamente, pero el lenguaje es operativo», dijo sin rodeos. Harfuch cruzó los brazos. «Tenemos confirmación visual». «Negativo. Las cámaras de vigilancia en Culiacán fueron manipuladas anoche. Alguien sabía que estábamos mirando». El jefe de seguridad guardó silencio por un instante.
Desde la ventana podía verse el tráfico avanzando lentamente sobre el viaducto. Todo parecía en calma, pero en su interior sentía la urgencia arder. El país seguía moviéndose sin saber que algo oscuro se gestaba a cientos de kilómetros. Marina, si lo que dices es cierto, podríamos estar ante un intento de atentado contra una figura pública. ¿Tenemos nombres posibles? Aún no, pero hay una referencia a una visita oficial. Culiacán espera una delegación del gobierno federal en 3 días. Entonces no hay tiempo, murmuró Harfuch, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. El equipo sabía lo que eso significaba. Una operación encubierta, sin órdenes formales, sin margen de error. Uno de los jóvenes analistas, Ramos, levantó la voz con timidez. Señor, si actuamos sin la autorización del gabinete, corremos el riesgo de que todo se filtre. Ya hubo una fuga la semana pasada. Por eso precisamente no podemos esperar, respondió Harfuch con firmeza. Cada minuto perdido nos acerca al desastre. Marina lo miró en silencio. Había trabajado con él durante años y reconocía en su tono esa mezcla de serenidad y determinación que lo distinguía. Sabía que una vez tomada la decisión, no había vuelta atrás. Entiendo, señor, pero debemos hacerlo sin llamar la atención. Si los medios se enteran, podríamos desatar el pánico, añadió. Lo sé. A partir de ahora, este caso no existe oficialmente. Harfuch tomó la carpeta y la cerró con fuerza. Quiero un informe completo de las comunicaciones y contacta a nuestras fuentes en Culiacán. Si estos 3 hombres están allí, los encontraremos antes de que muevan un dedo. El silencio que siguió fue denso. Nadie se atrevió a replicar. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes, presagio de una tormenta. Mientras todos salían, Marina se quedó un momento atrás. Omar, dijo en voz baja, ¿y si nos estamos metiendo en algo más grande de lo que parece? Él se volvió hacia ella. Siempre lo es, Marina, pero alguien tiene que hacerlo. Las luces del pasillo se apagaron detrás de ellos. En los monitores, los puntos rojos del mapa seguían parpadeando, como si respiraran. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero la cacería acababa de comenzar. El vuelo hacia Sinaloa fue silencioso. Harfuch repasaba mentalmente los informes mientras el avión descendía sobre Culiacán. Desde la ventanilla, la sierra se extendía como una marea verde, majestuosa y peligrosa. Sabía que en ese paisaje se escondían hombres que vivían al margen de la ley, protegidos por el silencio y la lealtad. Al aterrizar, el calor los envolvió de inmediato, denso y pegajoso. Un vehículo oficial los esperaba. Al volante iba el teniente Bravo, un sinaloense de mirada firme y pocas palabras. «Bienvenido, jefe. No será fácil moverse por aquí», advirtió mientras arrancaba. «Nunca lo es, teniente. Pero ya hemos estado en peores lugares», respondió Harfuch, mirando los cerros que se perdían en la distancia. El camino hacia el norte era una línea interminable de polvo. A los costados los ranchos parecían abandonados, aunque Harfuch sabía que no lo estaban. Los ojos vigilaban desde detrás de las cortinas o desde los portones cerrados. Horas más tarde, se detuvieron frente a una pequeña tienda en un caserío. Allí los esperaba un hombre de sombrero viejo y camisa descolorida. Se llamaba Rafael, un informante que había colaborado antes con la policía. «Hace 3 días pasaron unos tipos preguntando por gasolina y comida», dijo en voz baja. Venían armados, pero sin hacer ruido. Uno de ellos traía una cicatriz en el cuello. Harfuch lo miró con atención. «¿Sabes a dónde fueron?» Rafael bajó la mirada. «Hacia la sierra. Dijeron que buscaban el punto del arroyo». Después, nadie los volvió a ver. El jefe tomó nota mentalmente. Ese era el primer indicio sólido que tenían. «Gracias, Rafael. No hables con nadie de esto». «Y si alguien te pregunta, no sabes nada». El hombre asintió nervioso. «Aquí la gente prefiere no meterse, señor. Nadie quiere problemas con esa gente». De regreso al vehículo, Bravo encendió el motor y murmuró: «Todos tienen miedo, hasta los perros». Harfuch asintió. Y con razón. Pero el miedo también deja huellas.
Siempre hay alguien que sabe más de lo que dice. El sol comenzaba a caer cuando el equipo llegó a un cruce de caminos. Una camioneta abandonada se encontraba semienterrada en el polvo, con las placas cubiertas por barro. Bravo se acercó, revisó el interior y halló un casquillo en el suelo. 45, reciente, dijo. Verifica el número de serie del vehículo. Si pertenece a los registros de la capital, ya tenemos conexión, ordenó Harfuch. Mientras esperaban los resultados, Marina llamó desde la base. Omar, rastreamos un teléfono que coincide con uno de los números interceptados. La última señal fue en esa zona. Pero cuidado, no estás solo ahí. Él respiró hondo. Entendido. Mantente en línea por si perdemos contacto. El viento levantó polvo sobre la carretera. Harfuch observó el horizonte. La sierra parecía tragarse el sol. Sabía que en ese silencio se escondía la verdad, y que cada paso hacia adelante lo acercaba más al corazón de algo que aún no comprendía del todo. «Mañana subimos a la sierra», dijo finalmente. «Si están ahí, los encontraremos». Bravo lo miró en el espejo retrovisor y asintió sin decir palabra. La noche cayó sobre Culiacán, y con ella la certeza de que el verdadero peligro apenas comenzaba. El amanecer en la sierra era distinto, más áspero, más silencioso. El viento arrastraba el olor a tierra húmeda y hojas secas, y el eco de los pájaros parecía esconder algo detrás de cada rama. Harfuch observaba el horizonte desde la parte alta de una colina, con los ojos cansados pero atentos. No había dormido más de 2 horas, y aún así su mente seguía afilada. Marina lo contactó por radio. «Director, los analistas lograron descifrar parte de las comunicaciones interceptadas. Tenemos los nombres en clave de los 3 objetivos, el Cholo, el Gavilán y el Cuate, todos bajo órdenes de un hombre apodado El Rayo». «¿El Rayo?», repitió Harfuch, frunciendo el ceño. «Ese tipo trabajaba directamente con el Güero Palma hace años. Pensé que estaba fuera del juego». «Parece que no. Tenemos registros de movimientos bancarios a nombre de familiares suyos en la zona». El jefe guardó silencio. Sabía lo que eso significaba, una red operando con recursos frescos, contactos y protección local. La sombra de Palma seguía viva. «Marina, quiero que cruces esos datos con las rutas de transporte de armas en Sinaloa. Si esos hombres se están preparando para algo grande, no lo harán con las manos vacías. Ya estamos en eso, pero hay algo más. Encontramos referencias a una fiesta programada para el viernes. Suena a código, pero no sabemos de qué tipo». Harfuch bajó la mirada hacia el campamento improvisado. Bravo organizaba el equipo mientras revisaba el armamento. Cada hombre sabía que estaban en territorio hostil. Aquí una palabra maldicha podía costar la vida. «Teniente», llamó Harfuch, «necesito que localices al comisario del municipio. Quiero su cooperación, pero sin alarmar a nadie». Bravo dudó. «Con respeto, señor, algunos de esos comisarios responden a quien paga más. Por eso tú hablarás con él», respondió el jefe con calma. «No pedimos favores, pedimos información». Mientras Bravo se alejaba, Harfuch sintió el peso del silencio. En esa región, el miedo era una religión. La gente no hablaba, no miraba, no confiaba. Era el precio de sobrevivir. Poco después, Marina volvió a comunicarse. «Confirmamos la participación de El Rayo. Está moviendo hombres y vehículos entre Nabolato y la zona norte. Todo apunta a que planean algo coordinado». «Entonces el atentado es real», dijo Harfuch en voz baja. Miró el suelo, pensativo. No solo se trataba de detener a 3 sicarios, era una cuestión de equilibrio. Si fallaban, la violencia podría extenderse más allá de Sinaloa. El teniente regresó con expresión tensa. «Hablé con el comisario. Dice no saber nada, pero uno de sus ayudantes me mencionó algo sobre una casa en las afueras del pueblo. Gente extraña, camionetas sin placas». «Ahí empezaremos», decidió Harfuch. El sol ya quemaba cuando el equipo se preparó para salir. Harfuch se ajustó el chaleco consciente de que el siguiente paso los acercaría al corazón del peligro. «Marina, mantén la línea abierta.
Si perdemos señal, seguimos el plan Alfa. Su voz era firme, sin espacio para dudas. Ella respondió con serenidad. Entendido, Omar, que tengas cuidado. Él no contestó. Simplemente observó la sierra que se extendía frente a ellos, un océano de tierra y silencio, donde cada sombra podía esconder una verdad mortal. El mediodía cayó pesado sobre el valle. Harfuch caminaba junto al teniente Bravo, mientras el polvo se pegaba a las botas. La información sobre la casa en las afueras del pueblo lo rondaba como un zumbido insistente. No había órdenes oficiales para actuar, pero esperar significaba perder ventaja. La decisión se dibujaba en su mente con la claridad de lo inevitable. ¿Y si pedimos refuerzos desde Culiacán?, preguntó Bravo sin levantar la vista. Si lo hacemos, medio estado lo sabrá antes de que lleguen, respondió Harfuch con tono grave. Y si hay una filtración, los perdemos para siempre. Marina, desde la línea de comunicación, interrumpió con voz firme. Omar, acabo de revisar los canales internos. Hay rumores de que la información del operativo podría haberse filtrado. No sé quién, pero alguien está hablando de una visita al norte. Entonces no hay duda, dijo él apretando el auricular. Movemos la operación esta noche. Sin autorizaciones, sin informes. Si esperamos, nos encontrarán antes de que nosotros los encontremos. El teniente lo observó con un dejo de inquietud. ¿Está seguro, señor? Si algo sale mal, lo culparán a usted. Harfuch sonrió apenas. No sería la primera vez. Reunió al equipo bajo la sombra de un mezquite. Los hombres escuchaban atentos, sudor corriendo por sus rostros curtidos. Tenemos una oportunidad. Si los tres están juntos, no habrá otra. Hizo una pausa. Nadie fuera de este grupo debe saber lo que haremos. Nadie. El silencio fue absoluto. Solo el canto de los grillos acompañaba las respiraciones contenidas. ¿Cuál es el plan, jefe?, preguntó Bravo. Entramos rápido, revisamos la casa. Si no hay nada, nos retiramos. Pero si están ahí, los traemos vivos. Su mirada era dura, casi cortante. Nada de disparos innecesarios. Marina volvió a hablar desde la radio. Omar, las coordenadas que me diste coinciden con una señal de teléfono que se activó hace una hora. Es posible que ya estén moviéndose. ¿Hacia dónde? No lo sé aún. Estoy cruzando datos con los registros de tráfico. Pero hay algo raro. Una de las líneas pertenece a un contacto interno del gobierno estatal. El jefe frunció el ceño. La traición no era una novedad, pero dolía cada vez igual. Entendido. Corta la transmisión por ahora y usa solo canal encriptado. La tarde se fue tiñendo de rojo. Harfuch se alejó del grupo y miró hacia los cerros. En su mente, la duda peleaba con la convicción. Tenía la autoridad moral para actuar, pero no el respaldo político. Si fallaba, sería su fin. Si no hacía nada, sería peor. Respiró hondo. Lo haremos, dijo al fin casi en un susurro. Bravo se acercó. ¿Esta noche? Esta noche. Antes de que nos adelanten. El teniente asintió con gravedad. Sabía que lo que estaban a punto de hacer podía costarles todo, incluso la carrera. Pero también sabía que Harfuch nunca ordenaba algo que no estuviera dispuesto a enfrentar él mismo. A lo lejos, el cielo comenzaba a oscurecerse, presagio de tormenta. Harfuch guardó su libreta en el bolsillo y dijo para sí: no hay marcha atrás, que sea lo que tenga que ser. El viento sopló más fuerte. La decisión estaba tomada, y con ella el destino de todos los que lo acompañaban esa noche. La noche había sido corta y el amanecer llegó con una tensión invisible que se respiraba en el aire. Culiacán despertaba bajo un cielo grisáceo, cargado de humedad, como si presintiera lo que estaba por venir. Harfuch miraba desde el balcón del pequeño hotel donde habían pasado la madrugada. La ciudad parecía en calma, pero algo en las calles, en las miradas, en los silencios, lo hacía sentir que todos sabían más de lo que decían. El teléfono vibró sobre la mesa. Era Marina. Omar, acabo de recibir una llamada anónima. La persona no quiso dar su nombre, pero dijo algo importante. Hay alguien de los suyos que ya habló de más. ¿Qué más dijo?
nada más. Colgó después de eso. Harfuch respiró profundo, intentando mantener la serenidad. Una traición dentro del equipo era lo último que necesitaba. Mantén el rastreo de la llamada. No lo divulgues a nadie. Si hay un soplón, lo sabremos pronto. Entendido, respondió Marina. Y Omar, cuídate. Esto se está complicando. Cerró el teléfono y miró por la ventana. Las calles comenzaban a llenarse de vida. Vendedores ambulantes, niños con mochilas, policías de tránsito. Todo parecía normal, pero bajo esa apariencia se escondía una red de rumores. Culiacán tenía un pulso propio, y esa mañana latía con desconfianza. El teniente Bravo golpeó la puerta. «Jefe, los muchachos están listos». Revisamos las rutas de salida, y hay movimiento inusual en la carretera vieja a Navolato. 2 camionetas sin placas pasaron hace menos de 1 hora. ¿Coinciden con las descripciones de Marina? Sí, señor. Colores oscuros, vidrios polarizados. Harfuch asintió. Entonces nos movemos, pero quiero que nadie sepa hacia dónde vamos. A partir de ahora, solo comunicación por radio interna. Bajaron al estacionamiento. El calor empezaba a pegar fuerte y el aire olía a asfalto y nerviosismo. Mientras el convoy se formaba, Harfuch observó a los hombres ajustar sus chalecos y revisó sus propias armas. Cada uno sabía lo que estaba en juego, pero el silencio del grupo hablaba por todos. Miedo, lealtad y determinación. «Teniente, si hay una filtración puede que nos esperen», dijo en voz baja. «Lo sé, jefe, pero si esperamos, nos ganan la jugada». Durante el trayecto, pasaron por calles llenas de grafitis, murales con rostros de músicos y santos, altares improvisados con veladoras encendidas. Culiacán tenía esa mezcla de devoción y peligro que solo entendían quienes vivían allí. Marina volvió a contactar por radio. «Omar, los registros muestran una comunicación entre un número interno y una red privada en la zona norte. No puedo confirmarlo aún, pero podría tratarse de un informante. No digas nada más por esta línea. Envíame los datos cifrados». Su voz sonó firme, pero por dentro sentía la presión de una cuerda tensándose. Cada minuto sin respuestas era un paso más hacia la incertidumbre. El convoy se detuvo frente a un cruce. Harfuch miró los carteles oxidados, las casas bajas y polvorientas, el cielo cada vez más pesado. «Bravo, cambia la ruta», ordenó. «No tomaremos el camino principal. Si alguien nos sigue, lo sabremos». El teniente asintió y aceleró. En el retrovisor, Harfuch vio cómo Culiacán quedaba atrás, extendiéndose como una ciudad que contenía el aliento. Algo estaba a punto de romperse, y él lo sentía en cada fibra del cuerpo. El sol ya estaba alto cuando el convoy se acercó al extremo norte de la ciudad. El calor era sofocante, y el aire seco parecía adherirse a la piel como polvo caliente. Harfuch observaba el camino con atención, cada curva, cada sombra, cada movimiento. Marina había enviado la ubicación del supuesto escondite, un taller mecánico abandonado, con techo de lámina oxidada y paredes cubiertas de grafitis. «Aquí es», dijo el teniente Bravo, estacionando la camioneta unos metros atrás. «Recuerden, nadie dispara a menos que sea necesario», ordenó Harfuch mientras ajustaba el auricular del radio. «Entramos rápido, revisamos todo y salimos». El equipo descendió en silencio. Los pasos eran lentos, medidos, casi ceremoniales. El olor a aceite viejo y metal oxidado se mezclaba con la tensión. Harfuch levantó la mano para indicar que se acercaran a la entrada. El portón estaba entreabierto y desde adentro se escuchaba el chirrido de una cadena balanceándose. «Bravo, cubre la izquierda. Ramos, conmigo», susurró Harfuch. Empujó la puerta con cuidado. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que se filtraba entre las rendijas del techo. Había herramientas tiradas, cajas abiertas y un viejo vehículo cubierto por una lona. Todo indicaba que el lugar había sido usado hace poco. «No hay nadie», dijo Ramos mirando a su alrededor. Harfuch no respondió. Algo no cuadraba. En el suelo,
encontró una colilla de cigarro todavía tibia. La observó un instante y su instinto se encendió. «Salgan ahora. Este lugar no está vacío, está preparado». No había terminado la frase cuando un estruendo sacudió el aire. Una explosión distante, seguida de una columna de humo negro que se levantó hacia el cielo. Todos se agacharon instintivamente. Bravo gritó por radio. «Jefe, fue a unas cuadras. No fue aquí, pero muy cerca». Harfuch apretó los dientes. «Maldita sea. Querían distraernos». El ruido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos. El operativo había sido comprometido. «Ramos, verifica si hay cámaras en este lugar. Si las hay, nos estaban observando». «Sí, señor», respondió el agente corriendo hacia una de las esquinas. Un minuto después regresó con un pequeño transmisor. Esto estaba conectado, pero no envía señal ahora. Cortaron la transmisión después de la explosión. Nos estaban vigilando, dijo Harfuch mirando al techo. Marina habló por el radio, la voz entrecortada. «Omar, acabo de recibir reportes. La explosión fue cerca de una bodega en el barrio industrial. No hay víctimas, pero los medios ya están hablando de un ataque coordinado». «Perfecto. Justo lo que querían. Ruido», respondió él con frustración. «Quieren que parezca que controlan la ciudad». Bravo lo miró, respirando con dificultad. «¿Y ahora qué hacemos? Nos movemos, pero más despacio. Ellos marcan el ritmo con el miedo. Nosotros lo cambiamos con paciencia». El calor parecía más denso ahora. El silencio volvió a adueñarse del ambiente. Harfuch se acercó al portón. Observó la calle vacía y susurró: «Esto no fue un error. Fue una trampa. Y alguien nos la puso desde adentro». Su mirada se endureció. Sabía que a partir de ese momento, la cacería ya no era solo contra 3 hombres. Era contra el tiempo y contra un traidor. El humo de la explosión todavía flotaba en el aire cuando Harfuch y su equipo retomaron el camino hacia el norte. El taller había sido una trampa, una distracción calculada. Pero cada error ajeno dejaba rastros, y él estaba decidido a seguirlos hasta el final. «Marina, necesito que revises los alrededores del barrio industrial. Cruza las matrículas registradas en los últimos 30 minutos», ordenó por radio. «Ya lo hago. Pero hay interferencia. Alguien está bloqueando las señales de rastreo», respondió ella con frustración. «Entonces usa la línea satelital. No podemos perderlos otra vez». El convoy avanzó entre calles estrechas flanqueadas por muros cubiertos de grafitis. A medida que se alejaban del centro, los sonidos de la ciudad se desvanecían, sustituidos por el zumbido de los motores y el canto de los grillos. Culiacán era un tablero de ajedrez, y Harfuch sentía que su enemigo jugaba con piezas invisibles. Bravo, concentrado al volante, habló sin apartar la vista del camino. «Jefe, si esa explosión fue para distraernos, ¿qué estaban protegiendo realmente?» «Una ruta de escape», contestó Harfuch. «Quieren que miremos donde hace ruido, no donde pasa lo importante». Unos minutos después, Marina volvió a comunicarse. «Encontré algo. Un motel en las afueras, cerca de la carretera vieja a Costa Rica. Una camioneta con placas falsas fue vista entrando justo después de la explosión. ¿Quién la registró?» «Una cámara de tránsito, pero la imagen es borrosa». Aún así, coincide con uno de los vehículos vinculados a El Gavilán. Harfuch sintió el pulso acelerarse. «Perfecto. Envíame la ubicación exacta. Nos dirigimos allá». El sol comenzaba a caer y el cielo adoptaba tonos rojizos que teñían el polvo en el aire. El calor seguía pegando con la misma fuerza, pero la adrenalina los mantenía despiertos. Al llegar al motel, el silencio era inquietante. Los cuartos estaban cerrados, las ventanas cubiertas por cortinas viejas. Harfuch bajó del vehículo con Bravo y 2 agentes más. Tocó la puerta de la recepción. Nadie respondió. Rodearon el lugar hasta que un hombre delgado, con rostro curtido y gorra, salió por la parte trasera. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz nerviosa. «Policía». «Necesitamos hacerte unas preguntas», respondió Harfuch mostrando su identificación.
El hombre dudó, miró hacia los lados y bajó la voz. Sí, pasaron 3 tipos esta mañana. Dejaron una camioneta gris y se fueron caminando por el canal, rumbo al este. No querían que nadie los viera. ¿Dijeron algo más?, preguntó Bravo. Solo que no los siguieran. Parecían apurados, pero tranquilos. Como si supieran que nadie los tocaría. Harfuch lo observó un momento. No parecía mentir, solo tener miedo. Gracias. No digas nada a nadie, y si vuelven, nos llamas al instante. El hombre asintió con los ojos llenos de ansiedad. De regreso al vehículo, Harfuch habló por radio. Marina, confirma si hay cámaras cerca del canal. Si se movieron hacia allá, deben haber dejado rastro. Revisaré los satélites, pero Omar, si siguen ese camino terminarán en la zona más conflictiva. No habrá apoyo. No lo necesito, respondió con firmeza. Solo necesito encontrarlos. Bravo lo miró con respeto silencioso. Vamos tras ellos, entonces. Sí, dijo Harfuch mirando el horizonte. La cacería apenas empieza. El sol se escondía detrás de los cerros y la oscuridad comenzaba a cubrir la ciudad, como un aviso de que lo peor aún estaba por llegar. El cielo se había vuelto un manto oscuro cuando Harfuch y su equipo siguieron la ruta que el informante del motel había señalado. El canal se extendía como una línea negra entre terrenos baldíos, con luces dispersas que parpadeaban a lo lejos. El aire olía a humedad y metal oxidado. Cada paso sobre la grava sonaba demasiado fuerte, como si la noche los escuchara. Marina hablaba por radio desde el centro de control. Omar, estoy rastreando las coordenadas del canal. Encontré una señal intermitente. Podría ser uno de los teléfonos de los sicarios, pero la cobertura es mala. Dame dirección y distancia, respondió Harfuch en voz baja. 1 kilómetro al este. Si siguen avanzando, llegarán a un puente viejo. Tengan cuidado, hay reportes de patrullas desaparecidas en esa zona. El jefe miró a Bravo. Ya lo escuchaste. Avancemos sin luces, pero mantén el motor encendido. No quiero quedar ciego si algo pasa. El convoy se dividió. 2 vehículos se quedaron atrás para cubrir la retirada. Harfuch y Bravo siguieron a pie con 3 agentes. La luna iluminaba apenas los contornos de los árboles y el sonido del agua corriendo hacía que cada crujido pareciera una amenaza. «Jefe», susurró Bravo, «no me gusta esto. Está demasiado tranquilo». «Por eso seguimos», dijo Harfuch. «Cuando el silencio pesa, es porque alguien lo construyó». Caminaron otros metros hasta ver una silueta borrosa entre los matorrales. Una camioneta estacionada con las luces apagadas. El parabrisas estaba cubierto de polvo y el motor todavía tibio. Harfuch se acercó con precaución. Dentro, una mochila abierta dejaba ver mapas y una radio portátil. «Estuvieron aquí hace minutos», dijo Bravo. «O siguen cerca», añadió Harfuch. El chirrido de un metal resonó a lo lejos como una puerta que se cerraba. Todos se giraron al mismo tiempo, apuntando hacia la oscuridad. Pero no había nada. Solo el viento. Marina volvió a hablar. Su voz sonaba tensa. «Omar, perdimos la señal por unos segundos. ¿Siguen ahí?» «Sí, seguimos. Pero algo no encaja. Hay rastros recientes y ningún rastro humano visible. Podría ser un cambio de ruta». «Recuerda lo del puente. Tal vez estén usando el cauce para moverse». Harfuch pensó un instante. «Tiene sentido. Si bajaron por el canal, se mezclan con el terreno. Nadie los verá». Bravo observó el reloj. «Faltan pocos minutos para la medianoche. Si piensan moverse esta noche, será ahora». Harfuch asintió. «Entonces no hay tiempo que perder». Siguieron la corriente del canal hasta donde el terreno se volvía más denso. El barro se pegaba a las botas y los insectos zumbaban sin descanso. En el aire flotaba una tensión invisible, como si algo o alguien los observara. «Marina», dijo Harfuch con voz controlada, «mantén la línea abierta. Si no contesto en 5 minutos, marca la última posición y manda apoyo». «Omar, ¿qué estás planeando?» «Encontrar lo que falta. No pienso seguir persiguiendo sombras.
La señal se distorsionó con un ruido estático. Bravo lo miró preocupado. La comunicación está cayendo. Lo sé. A partir de aquí, seguimos solos. El viento sopló más fuerte, levantando polvo del canal. La noche parecía tragarse los sonidos, como si guardara un secreto que nadie debía escuchar. Harfuch miró al frente y murmuró: «Esta noche no tiene nombre, pero lo tendrá cuando todo termine». La madrugada cayó sobre Culiacán como una sombra espesa. El canal se perdía entre la neblina, y cada ruido parecía amplificarse en la oscuridad. Harfuch avanzaba despacio, con la linterna apagada y la respiración controlada. Bravo iba a su lado, atento, con el dedo rozando el seguro del arma. Detrás, los agentes cubrían los flancos, moviéndose como sombras disciplinadas. Un sonido metálico los detuvo. Desde la distancia se escuchó el ronroneo de un motor. Harfuch levantó la mano y se agacharon entre los matorrales. Un convoy se acercaba lentamente por el camino de tierra. 2 camionetas oscuras, vidrios polarizados, luces apagadas. «Es ellos», murmuró Bravo. «Coinciden con la descripción del motel. Mantente bajo, espera mi señal», respondió Harfuch con tono firme. Las camionetas se detuvieron a unos metros del puente viejo. 3 hombres bajaron, intercambiando palabras rápidas. Uno de ellos llevaba una gorra negra y una radio colgando del cinturón. Harfuch lo reconoció al instante por las fotos. El Gavilán. El corazón le latía con fuerza, pero su mente seguía fría. «Marina, tenemos contacto visual. 3 objetivos confirmados. Repito, 3. El silencio respondió. La señal no había regresado. Estaban completamente incomunicados. Bravo lo miró esperando instrucciones. «Si esperamos, se irán». Harfuch respiró hondo. «No, vamos a interceptarlos». Pero sin disparos. Si hay fuego, se acabó el control. Avanzaron entre los arbustos, cortando distancia en silencio. El sonido de las cigarras cubría sus pasos. Uno de los sicarios encendió un cigarro, iluminando su rostro por un segundo. Fue suficiente. Harfuch levantó la mano y susurró: «Ahora». Los agentes salieron de la oscuridad con precisión milimétrica. «Policía, manos arriba», gritó Bravo. Los sicarios se sobresaltaron. Uno soltó la radio y levantó las manos, pero otro giró buscando su arma. Harfuch se abalanzó sobre él, derribándolo contra el suelo antes de que pudiera disparar. El tercero corrió hacia la camioneta, abriendo la puerta del conductor. «No lo dejen escapar», ordenó Harfuch. Un agente intentó bloquearle el paso, pero el vehículo rugió y se lanzó hacia el canal. En cuestión de segundos, desapareció entre la maleza. Harfuch se incorporó, jadeando, mientras Bravo esposaba a los 2 capturados. «¿Estás bien, jefe?» «Sí», respondió limpiándose el sudor del rostro. «Pero uno se fue, y ese puede ser el más importante». Miró el canal. El sonido del motor se desvanecía a lo lejos. «Va hacia el Humaya», dijo Bravo. «Si sigue esa ruta, llegará a la zona urbana en minutos». Harfuch dudó por un segundo. Podía perseguirlo o asegurar a los detenidos. Sabía que ambas decisiones tenían un costo. «No vamos tras él», decidió finalmente. «Hay civiles en esa dirección. No arriesgaremos vidas por una captura más». Bravo asintió, aunque su mirada mostraba frustración. «Entonces volvemos al punto base. Estos 2 tienen mucho que decir». El amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Harfuch miró a los prisioneros, rostros jóvenes, endurecidos por el miedo. Pensó en todo lo que significaba esa noche. No era una victoria, apenas un respiro. «Bravo, asegúralos, y que nadie hable con ellos sin mi orden. A partir de ahora, cada palabra cuenta». El viento sopló sobre el canal, arrastrando el eco de la camioneta perdida. Harfuch cerró los ojos un segundo y murmuró: «La cacería continúa. Pero esta vez, ellos también nos están cazando». El día ya había despuntado cuando el convoy regresó al punto de base. Culiacán amanecía en calma, como si nada hubiera sucedido en la noche. Sin embargo, Harfuch no podía quitarse la sensación de que algo estaba mal. Algo estaba oculto bajo esa calma.
Los 2 sicarios capturados fueron trasladados rápidamente a un lugar seguro para interrogarlos. Harfuch no quería perder tiempo. Cada minuto contaba, y cada palabra podía ser la clave para desmantelar la operación que tenía entre manos. En la sala de interrogatorios, uno de los detenidos, el más joven, estaba visiblemente nervioso. Las manos temblaban sobre la mesa mientras los ojos se movían erráticamente de un lado a otro. Harfuch lo observó un momento, esperando a que hablara por sí mismo. «¿Qué saben del Güero Palma?», preguntó Harfuch con tono firme. El hombre tragó saliva y bajó la mirada, pero antes de responder, el otro detenido, más viejo y con cicatrices evidentes, interrumpió. «No tiene nada que ver con eso. Nosotros solo estamos siguiendo órdenes. No sabemos nada más de lo que nos dijeron». Harfuch no mostró signos de ira, pero la presión en su rostro era evidente. «Te voy a dar una última oportunidad», dijo con calma. «Si no colaboras, te voy a hacer responsable de lo que sigue». El joven detenido miró al otro, buscando aprobación, pero no la encontró. Finalmente, sus labios se movieron. «Nos dijeron que nos moviéramos hacia el norte, que esperáramos instrucciones, pero no sabíamos que todo esto iba a explotar así. Querían distraer, pero no nos dijeron que la policía iba a estar encima de nosotros». La respuesta era incompleta, pero suficiente para que Harfuch lo supiera. Había algo más, algo que no estaban diciendo. «¿Quién más está involucrado?», preguntó con tono más grave. El viejo detenido soltó una risa nerviosa. «Tú sabes, hay gente dentro del gobierno que no te va a dejar avanzar. Lo que te están diciendo lo saben otros en otras partes. La operación no es solo contra ustedes, es contra el país entero». Harfuch sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. Sabía que la corrupción estaba profundamente arraigada, pero escuchar la confesión de un enemigo tan directo lo afectó de manera diferente. «¿Quién en el gobierno? ¿Cómo sabes eso?», insistió Harfuch, sin apartar la mirada. El joven se quedó en silencio, y por un momento Harfuch pensó que se había cerrado completamente. Pero el viejo lo miró con fijeza, y de su boca salió una frase en susurro. «La sombra siempre está ahí, jefe, pero a veces, incluso la sombra tiene rostro». Fue entonces cuando el ruido del teléfono resonó en la sala. Harfuch, aún inmerso en el interrogatorio, levantó el auricular rápidamente. La voz al otro lado era tensa, urgente. «Señor, tenemos un problema. Hay movimientos extraños en la base de datos de los registros internos. Parece que alguien está desviando información». La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. «¿De quién estamos hablando?», preguntó, su tono ahora cargado de una determinación fría. «Un agente. Parece que está filtrando información a las células de El Güero Palma». Harfuch colgó el teléfono y miró a los detenidos. Ambos sabían lo que eso significaba. Había un traidor dentro de su propio equipo, alguien que estaba operando desde las sombras. «El que no hable ahora hablará pronto», dijo mientras se levantaba de la mesa. «Ahora sabemos que no solo cazamos a sicarios, cazamos traidores». El aire de la mañana era pesado, cargado de tensión. Culiacán despertaba lentamente, como siempre, entre el bullicio de los mercados y los murmullos en las calles, pero dentro de la base, la atmósfera estaba cargada de incertidumbre. Harfuch recorría la sala de operaciones, su mente dando vueltas a cada palabra de los detenidos, a cada indicio de traición. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo grande. Marina, que había estado revisando los registros, levantó la mirada. «Omar, acabamos de recibir un aviso de un posible enfrentamiento en las afueras de la ciudad. Hay movimientos cerca de la zona industrial y, según los reportes, podrían estar preparándose para una confrontación directa». «¿Quiénes?», preguntó Harfuch, acercándose a la mesa. «No sabemos aún, pero la fuente es confiable. Es como si estuvieran esperando algo más grande». Harfuch hizo una pausa. El traidor dentro de su equipo podía estar en juego. El ataque que se avecinaba no era solo de los sicarios, tenía todas las características de una operación coordinada. «Vamos a rodear la zona», ordenó con tono firme.
¿Estamos hablando de un operativo sin respaldo?, preguntó Bravo mirando al jefe con cautela. Sí, ya no podemos esperar. Si hay alguien dentro de la organización que nos está saboteando, necesitamos cortar el flujo de información. Vamos a actuar rápido. La estrategia era clara, pero el miedo estaba presente. La policía no tenía el control total de la situación. Y si la operación era una trampa, las consecuencias serían devastadoras. El convoy se dirigió hacia el norte de la ciudad, donde los informes indicaban la concentración de hombres armados. Cada vehículo se mantenía a una distancia prudente y la radio estaba apagada para evitar cualquier tipo de escucha o interferencia. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y cubriendo las huellas de sus movimientos. «Marina, ¿tienes algo más?», preguntó Harfuch, mirando el paisaje que pasaba rápidamente frente a ellos. «Nada concreto, solo rumores, pero hay algo que no encaja. Las patrullas locales están reaccionando demasiado tarde. La información ya está siendo manipulada». «Eso no es bueno», dijo Harfuch, apretando los labios. «Prepárate para lo peor». El equipo avanzó con cautela, alejándose de las zonas más transitadas y entrando en áreas de menor acceso. El sonido de los motores era casi imperceptible, pero cada miembro del equipo sentía la presión. Sabían que estaban a punto de enfrentar lo que sería la confrontación más difícil hasta el momento. «Jefe, tenemos contacto visual», dijo Bravo señalando con la cabeza hacia un par de edificios abandonados en el horizonte. «¿Están armados?». «Sí, parece que están organizando algo. Hay al menos 10 hombres, tal vez más». Harfuch asintió. Sabía que ese era el momento en el que no podían retroceder. Si ese fuera el foco del ataque, si esa era la última jugada del enemigo, tenían que estar listos. Se detuvieron a unos metros del edificio. El viento soplaba más fuerte y la tensión se sentía en el aire. «No habrá segunda oportunidad. Entramos de inmediato. Mantén la formación», ordenó con voz firme. El equipo se dispersó rápidamente. Harfuch se adelantó, con Bravo a su lado, cada uno con el corazón acelerado, pero con una resolución de hierro. La emboscada final se estaba preparando. No sabían cuántos hombres estaban esperando, pero sabían que esa noche todo cambiaría. El edificio abandonado se erguía frente a ellos, su estructura corroída por el paso del tiempo. Las ventanas rotas dejaban pasar la luz gris de la madrugada, y el sonido del viento golpeando las paredes vacías creaba un eco extraño que llenaba el aire. Harfuch observaba con cautela, analizando cada rincón, cada posible punto de ataque. El silencio era denso, pero la tensión era aún mayor. «¿Lo que estamos buscando está dentro de ese edificio?», preguntó Bravo, mirando con recelo las sombras dentro. «Es probable», respondió Harfuch manteniendo su mirada fija en la entrada principal. «Aquí es donde se están organizando. Si mis sospechas son correctas, aquí encontrarán todo lo que hemos estado buscando». De repente, una explosión ligera resonó a lo lejos. No era suficiente para alertar a toda la ciudad, pero sí lo suficiente para ponerlos en alerta. «Eso fue cerca», dijo Bravo con los ojos entrecerrados. «Lo sé. Están intentando desviar nuestra atención, pero ya no podemos perder más tiempo». Harfuch dio la señal. El equipo comenzó a avanzar con cautela, manteniendo una distancia prudente entre sí para evitar posibles emboscadas. Cada paso resonaba en el silencio de la mañana. La adrenalina les corría por las venas, pero el miedo aún estaba presente, acechando en las sombras de sus pensamientos. Sabían que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo. Al llegar a la entrada, Harfuch levantó la mano para detenerse. Sus ojos recorrieron la estructura, buscando cualquier señal que los alertara sobre lo que les esperaba dentro. «Marina, ¿puedes confirmar si hay más gente en el interior?», preguntó por radio. «No lo sé, Omar. Los sistemas de vigilancia están cortados. Lo que te puedo decir es que están moviendo algo grande. Puede que lo que buscas esté en el fondo del edificio, junto a los contenedores». Harfuch asintió. Todo apuntaba a que esta sería la confrontación final. Los sicarios no solo estaban operando bajo el mando de El Güero Palma,
sino que estaban protegiendo algo mucho más grande, algo que ni siquiera los detenidos pudieron anticipar. «Prepárate para lo peor, vamos a entrar», dijo, su voz grave y decidida. El equipo se movió con rapidez, entrando por una de las puertas traseras. Dentro, el olor a moho y metal oxidado se mezclaba con el aire denso de la mañana. El suelo estaba cubierto por capas de polvo y las paredes, salpicadas de humedad, no ofrecían mucho refugio. Había cajas apiladas, algunas abiertas, otras cerradas, pero lo que más destacaba era una mesa grande en el centro, con planos extendidos y documentos dispersos por toda la superficie. «Esto es lo que buscábamos», dijo Harfuch señalando los planos. Se acercó mirando con detenimiento cada documento. Los planos mostraban rutas de tráfico, almacenes de armas, puntos de contacto y, lo más preocupante, el plan detallado para desestabilizar Culiacán. «Este no era solo un ataque a nosotros», murmuró. «Están planeando algo mucho más grande, algo que podría sacudir toda la ciudad». Bravo, al escuchar esas palabras, frunció el ceño. «¿Y ahora qué hacemos?». Harfuch no tardó en responder. «Lo que tenemos que hacer, desmantelar este plan, detenerlos a todos. Y si eso significa llegar hasta la raíz, lo haremos». El equipo rodeó la mesa, estudiando los detalles de los planos. Cada paso que daban los acercaba más a desmantelar una operación que no solo era una amenaza para ellos, sino para todo el país. Harfuch sabía que la única forma de evitar el desastre era actuar rápido. El amanecer se filtraba débilmente por las rendijas del techo. La ciudad de Culiacán despertaba, pero Harfuch no podía dejar de pensar en todo lo que había ocurrido en las últimas horas. La operación había sido un éxito, pero el peso de lo que acababan de desmantelar lo seguía aplastando. Aunque los sicarios estaban bajo custodia, lo que encontraron dentro de ese almacén iba más allá de cualquier ataque individual. Era un plan completo, orquestado para desestabilizar la ciudad, el gobierno y, en última instancia, todo el país. Los informes continuaban llegando, confirmando lo que ya sabía. Todo había sido más grande de lo que imaginaban. Había alianzas dentro del gobierno, conexiones en lugares que nunca hubieran sospechado. Harfuch se sentó en su oficina, rodeado de papeles, mirando los planos que habían encontrado. Era como un rompecabezas cuya última pieza seguía faltando. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Bravo, quien entró sin hacer ruido. «Todo bien, por ahora, pero esto no termina aquí». Harfuch se frotó la cara, sintiendo el cansancio de días sin descanso. Pero al mismo tiempo, una extraña sensación de alivio lo invadía. Había detenido un ataque, había logrado por una vez ganar. «¿Qué hacemos ahora?», insistió Bravo, notando la preocupación en el rostro de su superior. Harfuch pensó en la pregunta. Si algo había aprendido en todos estos años de lucha, era que las victorias nunca eran absolutas. Cada éxito traía consigo nuevas amenazas, nuevas sombras, y esa sombra, la del traidor dentro de sus filas, seguía presente. «Lo primero es conseguir la verdad, saber quién está detrás de todo esto», respondió, sus ojos mirando al horizonte. «¿Y si no lo conseguimos?», preguntó Bravo, que conocía bien la carga emocional que Harfuch llevaba sobre sus hombros. «Entonces, tendremos que actuar de nuevo, pero esta vez, con todo lo que tenemos». De repente, el sonido del teléfono rompió la calma. Era Marina. «Omar, los análisis finales sobre los documentos. Hay algo que no encaja. Uno de los puntos de contacto de los planos tiene una coincidencia con una red que se ha estado moviendo a través de diferentes ciudades. Es un canal de información clave, algo que el gobierno necesita saber». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que el caso se cierre?», preguntó Harfuch, temiendo que el peso político fuera a borrar todo lo que acababan de descubrir. «No sé. Parece que hay manos pesadas involucradas, pero si podemos actuar rápido, podemos evitar que se disipe», respondió Marina. Harfuch se levantó de su asiento. El aire fresco que entraba por la ventana le dio un breve respiro. Sentía que, aunque la victoria estaba cerca,
El camino por recorrer aún era largo. Vamos a actuar, Marina, no podemos esperar. Es ahora o nunca. El equipo se preparó para lo que sería el último enfrentamiento, pero esta vez, la batalla no solo era contra los sicarios, era contra todo un sistema corrupto, contra la sombra que había estado operando en las sombras del poder. Harfuch sabía que la última jugada aún estaba por venir, y esta vez no podía fallar. Se giró hacia Bravo, que lo observaba en silencio. Esta victoria no será suficiente si no llevamos a todos hasta el final. Es ahora cuando realmente empieza la lucha. Culiacán despertaba bajo un cielo despejado, pero para Harfuch el día parecía un eco distante. El sol brillaba con fuerza, pero no podía despejar las sombras que seguían acechando en su mente. El operativo había terminado, pero la batalla por la verdad apenas comenzaba. Las piezas estaban en su lugar, pero aún faltaba el desenlace final. Harfuch observó el horizonte desde su oficina, sintiendo el peso de las horas, de las decisiones que había tomado y del costo que había pagado por ellas. El país, sus hombres y su propia conciencia le exigían respuestas. Había detenido un ataque, había frenado a los sicarios, pero la corrupción dentro del sistema, la sombra que aún acechaba en su propio equipo, seguía siendo una amenaza. «Todo bien, jefe. El informe final está listo», dijo Bravo, entrando en la oficina con un dossier en las manos. Harfuch apenas lo miró, los ojos perdidos en la ciudad que se extendía ante él. «¿Qué dicen los documentos?» «Todo apunta a que hay más conexiones dentro del gobierno, pero se está filtrando. Ya sabemos que hay un traidor, pero aún no hemos dado con él». El jefe suspiró profundamente, como si cada palabra fuera un peso más sobre sus hombros. «No tenemos mucho tiempo. La información está saliendo, y si no actuamos ahora, todo lo que hemos hecho no servirá de nada». Bravo se acercó dejando el informe sobre la mesa. «¿Qué vamos a hacer, jefe? No podemos simplemente cerrar el caso y esperar. El país necesita saber la verdad, y si tenemos que luchar con todo lo que tenemos, lo haremos. Pero no dejaré que los traidores se queden con lo que hemos conseguido. No después de todo lo que ha costado». Había algo en su voz, una certeza, una determinación implacable. Harfuch sabía que la justicia no siempre era clara. En su país, en su ciudad, a veces la justicia debía ser forjada con sangre y sacrificio. ¿Y qué pasa con los hombres que hemos detenido? «Serán la clave para dar con los demás», respondió Harfuch, con un brillo de resolución en sus ojos. «La justicia debe ir hasta el final. No podemos permitir que se queden en las sombras». En ese momento, la puerta se abrió y Marina entró con una expresión grave. «Omar, la información sobre los altos cargos que mencionaron los detenidos ya está saliendo en los medios. Hay presión para cerrar el caso rápidamente». «¿Qué más sabemos?», preguntó él, sabiendo que el tiempo se les escapaba entre los dedos. «El sistema está tratando de frenarlo. Quieren proteger a los involucrados y minimizar la información. Pero nosotros tenemos la verdad y debemos exponerla». Harfuch miró a cada miembro del equipo. Había llegado el momento de enfrentar el legado de lo que habían logrado. No era solo una victoria sobre los sicarios, sino sobre el sistema corrupto que los protegía. «Actuamos rápido. Vamos a hacer lo que sea necesario para que esta verdad se escuche, no importa quién esté en el camino. Pero este caso, este operativo, será el último que permitamos que se cierre sin justicia». El equipo asintió. Sabían lo que eso significaba. La lucha aún no terminaba. Mientras el sol comenzaba a ascender en el cielo, iluminando las calles y el polvo del camino, Harfuch comprendió que su trabajo no estaba terminado. La sombra, aunque derrotada, seguiría acechando. Pero con cada paso que diera, se acercaría un poco más a la luz. «Vamos a por ellos», dijo mirando al horizonte con una determinación silenciosa.